Entonces, para todos, bienvenidos. Está con nosotros el Padre Franklin Osorio para orientarnos esta charla sobre la Lección Divina, una charla bíblica muy especial y muy importante porque básicamente todos debemos de saber hacer la Lección Divina. Es un ejercicio para comprender mejor la palabra de Dios. De verdad que el Padre Franklin, muchas gracias, qué bueno que sacrificó este rato de tarde para estar con nosotros, a pesar de estar en medio de sus ocupaciones. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Eso, bien, gracias a Dios, bendecidos por Dios. Qué bueno poder compartir con ustedes este espacio con la palabra de Dios, la que nos guía, la que nos ilumina. Yo siempre he dicho que la palabra de Dios hace las veces como la carta de amor que tiene Dios para cada uno de nosotros. Yo recuerdo allá a mis hermanos, mis hermanas, cuando se mandaban las famosas esquelas, de pronto ustedes la distinguían, ¿cierto? Que tenía hasta perfumes y todo, de enamorados, y eso las guardaban y las leían y las releían, y tenían también como su baúlcito, su cajoncito, donde esas cartas no se podían perder. Y aunque de pronto dejaban al novio, las seguían leyendo, imagínense, aunque fuera novio pasado. Asimismo debe suceder con la palabra de Dios para nosotros, es nuestra carta de amor y la debemos de tener siempre a la mano, porque es Dios quien nos hace las promesas, es Dios quien se manifiesta y se revela a través de la palabra de Dios. Por eso fundamental tenerla en casa, que no nos falte, porque realmente en cualquier circunstancia, momento difícil, la palabra de Dios siempre nos va a dar alguna luz. Hay veces le hacemos caso a muchos rumores de la gente. Cuando tienen un problema, uno siempre está consultando el uno y el otro y el otro, y resulta uno confundiéndolo mucho. Es más, lo llevan uno incluso a cometer errores por malos consejos, por malas recomendaciones. Y uno hay veces mejor fiarse del mejor consejero, que es Dios, quien nos ilumina y quien nos guía. Como decía ya el Padre, vamos a trabajar un poco hoy sobre la dinámica de la Lección Divina. Seguramente es un término que ustedes ya han escuchado por doquier, en muchos lugares, incluso han hecho el ejercicio. Lamentablemente, cuando uno abusa mucho de un ejercicio, va perdiendo efectividad. Si uno no lo hace de manera consciente, de manera clara, que uno verdaderamente lo guste, lo disfrute. Por eso es tan importante también la metodología al momento de uno acercarse a la palabra de Dios. Primer punto y fundamental, por favor, una buena Sagrada Escritura. Eso es fundamental. Ahora, como es tan propagado esto de la Lección Divina, del encuentro con la palabra de Dios, resulta que el montón o la cantidad de traducciones de la palabra de Dios es muchísima. Pero no todas las traducciones son buenas. No todas las traducciones son buenas. Hay algunas que incluso tienen algunos errores. Hay veces por esta cuestión de la imprenta, que imprimen así en serie, entonces se pasan capítulos, se comen capítulos, o no están capítulos, o no están libros. Nos hemos preguntado incluso si la Biblia que yo tengo en mi casa es verdaderamente católica. Es decir, que no le falten todos los libros. Hay veces ni siquiera nos percatamos de qué Sagrada Escritura tengo en la casa. Estas Sagradas Escrituras, por ejemplo, que tenemos en nuestras casas, que son las famosas Biblias de lujo, esas que guardan tanto polvo, que las tenemos ahí en la sala. Y yo he visto que incluso ya venden hasta el plastiquito y todo para que no se ensucie. Pues yo no sé qué sentido tiene una Sagrada Escritura llena de polvo. Y aparte de eso, sin denigrar, son traducciones que en realidad no están muy bien, y la disposición del texto tampoco nos ayuda. Entonces necesitamos conseguir una Sagrada Escritura cómoda,
para nosotros, para usted personalmente que la va a leer. Exactamente, si usted ve o considera que sus manos no le dan para sostener una Sagrada Escritura, ¿para qué va a utilizar semejante ladrillo? Esta Biblia de lujo que les digo pesa muchísimo, uno se cansa a los 2 minutos, ya no quiere seguir uno leyendo. O si de pronto usted está mal de las vistas, hombre, ¿para qué se compra una Sagrada Escritura con una letrica así que usted ni siquiera es capaz de leer? Gracias a Dios, ahora hay traducciones de todos los tamaños también, de letra un poquito más grande que se acomode a sus necesidades, también el grandor. Hay palabras de Dios, Sagradas Escrituras que son de un poquito más de avanzada y que tienen comentarios al final que le pueden ayudar a usted a clarificar. Por ejemplo, tipo Biblia de Jerusalén. Es una Biblia que está muy bien dispuesta, es bonita, es agradable y fuera de eso también tiene comentarios, también está en letra grande. Y tiene buenos comentarios para que usted se ilustre y conozca otros términos, otras explicaciones. Entonces, por favor, en sus casas, una palabra de Dios buena. Hágase en el esfuerzo. Y eso es como todo, dependiendo de pronto si usted va a comprar un celular. Uno que va a comprar un celular, uno que busca comodidad, el color, que le guste, porque eso genera también desde ya un cariño especial. Me acuerdo cuando yo estaba en el seminario y empezábamos esta dinámica de la lección divina, entonces el sacerdote mandaba a comprar la Biblia y eso era una emoción grandísima, que si de pasta dura, que entonces con las pestañitas acá para encontrar el libro rápido, le mandábamos a comprar las pestañas. Luego, ¿cómo vamos a dejar la Biblia así, que se nos dañe? Entonces mandémosle a comprar precisamente el estuche. Y todos esos pequeños detalles hacen que la palabra de Dios se vuelva algo bonito para nosotros y que no esté tirada pues por allá en la mesa de la cocina, sino en el nochero, donde usted verdaderamente se siente a hacer oración. Entonces, por favor, primer punto, una buena Sagrada Escritura para leerla, para meditarla, para reflexionar en ella. Espero que todos tengan en sus casas la palabra de Dios. Y ojalá no sea la Biblia de lujo, porque usted la tiene que leer ahí parado en el atril, se cansa también. La idea es que nos podamos sentir cómodos. Segundo elemento que hay que tener siempre presente: la Sagrada Escritura es un libro para gente creyente, fundamentalmente, gente que ame a Dios, que vibre por Dios, que quiera conocer de Dios. Si usted le habla a un ateo de la palabra de Dios, no le va a hacer caso, porque para él van a ser simplemente historias. Que una historia de una curación, que de un milagro, que del arca Noé, él no le va a interesar más nada. Incluso muchas personas se acercan a la palabra de Dios para investigar fechas, para mirar historia, que de Israel, que dónde queda Jerusalén, que dónde queda precisamente Judea, Samaria, en fin, pero no porque tengan el corazón creyente. Entonces, para uno acercarse a la palabra de Dios, uno tiene que ser creyente, que le emocione Dios, que Dios verdaderamente lo entusiasme para entrar en contacto con su palabra. Por eso es tan importante uno disponerse cada vez que va a entrar en contacto con la palabra de Dios, con un corazón bien dispuesto, abierto siempre a la acción del Espíritu Santo. Primero, buena Sagrada Escritura. Segundo, es para personas de fe. Acá ustedes no van a encontrar datos históricos precisos, por ejemplo, hay unos datos históricos más bien imprecisos. Usted ahí no va a encontrar recetas médicas ni nada por el estilo, va a encontrar palabra de Dios. Tercero, que la Biblia enloquece. Eso dicen por ahí, yo no sé. Es que si usted la lee mucho se enloquece. Y si lee el libro del Apocalipsis, sí que es cierto. Se muere del susto porque ya mañana la cara el mundo. Entonces, por favor, la palabra de Dios no enloquece. Quitémonos esa idea de nuestra cabeza. Tal vez hay unas personas que se aficionan tanto, que no reflexionan, que mejor dicho inventan cosas, incluso con base a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios
no enloquece. ¿Quiénes pueden leerla? Todos. Lo que pasa es que antiguamente esto era un manjar exquisito para muy pocos, porque como no existía la imprenta, por ejemplo, para producir libros así en serie, entonces tenía que ser transcrito, es decir, de una parte a otra. Entonces un texto de estos costaba millonadas. Entonces, ¿quiénes lo tenían? Si acaso las parroquias, gente prestante, gente que tenía la capacidad. Ustedes no pueden creer que los primeros santos se convirtieron nomás con frasecitas de la palabra de Dios, porque ellos tampoco la tenían entera. Lo que escuchaban en misa, Santa Teresita del Niño Jesús, que celebramos justamente la memoria de ella, ¿con qué se convirtió? Con frasecitas, porque no la tenía entera, era imposible. Y luego, ya después, con el paso del tiempo, eran ediciones limitadas, para pocos también, porque se evitaba que de pronto se generaran muchas traducciones, porque se caía en el error, digamos, de traducir mal, o de cometer, digamos, algunos errores, algunas herejías, de pronto transcribir mal. Entonces eran para pocos. Ahora todos la podemos tener en nuestra mano. Es cierto, pueden existir dos tipos de lectores. Padres, que ustedes saben más, padres, que ustedes estudiaron más. Es verdad, tal vez uno como sacerdote es un tipo de lector por el hecho de que nosotros de cierto modo estudiamos algo de griego, estudiamos algo de hebreo, que ustedes saben que son los dos idiomas en los cuales está el lenguaje, está propiamente escrita la palabra de Dios, o la que tenemos ahora. Todo el Antiguo Testamento, ¿en qué idioma? Hebreo. Y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Ir a leer directamente en hebreo y en griego, pero como no lo sabemos. Pero entonces hay lectores que tienen esa capacidad porque se han preparado, porque han estudiado. Entonces a eso se refiere justamente el primer lector de la palabra de Dios, que es el lector implícito, que le llaman así. Aquel que tiene mucho bagaje, que conoce de historia, que ya sabe dónde queda Israel, que ya sabe dónde queda el lago de Tiberíades, que ya sabe dónde queda Samaria, ¿sí? Que conoce qué son los fariseos, los saduceos, los escribas. Toda esa información hay lectores que ya lo tienen. Por eso es gente experta en la palabra de Dios. Ah, Padre, entonces me quedé yo por fuera. No, ustedes también, como fieles, pueden empezar a hacer un recorrido de la lectura de la palabra de Dios, que le llamamos de cierto modo los lectores reales. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo fundamental para leer la palabra de Dios? Tener el Espíritu Santo. ¿Quién fue que inspiró la Sagrada Escritura? Y levante la mano, ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? Todos, por el bautismo. Justamente, todos tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes pueden leer la palabra de Dios? Todos nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que nos va guiando, es el que nos va iluminando, es el que nos va mostrando de cierto modo el camino que debemos de seguir. Porque yo soy un convencido de esto, queridos hermanos, si no es por el Espíritu Santo, uno se inventa unas bobadas. Con la palabra de Dios es impresionante, pero es que es cosa de locos. Ustedes no escucharon ese cuento en pandemia, del tal Cabellito que si uno lo encuentra en la palabra de Dios, que lo echaba a hervir y se tomaba semerjunjes, que no le daba COVID. Imagínense, hasta ese punto con la palabra de Dios. Eso volvió muy famoso. Y gente que se confesó eso por montones. Hasta ese punto llegamos. Entonces, cuando uno no tiene el Espíritu Santo, o no lo invoca, o no lo tiene presente, uno se inventa unas cosas. Que por eso es que uno se vuelve fanático y empieza a inventar cosas que no son y que no están en la palabra de Dios. Buena Sagrada Escritura es para gente creyente y ustedes sí la pueden meditar, porque todos tenemos el Espíritu de Dios. Y por último, ya para dar cabida al ejercicio, vamos a dejar la pereza. Eso sí es fundamental. Qué pesar, pero nuestra vida espiritual lo que más nos puede es la pereza. Uno inicia muy entusiasmado y entonces una semana, 2 domingos, 3 domingos y ya después uno se vuelve y se descuida y ya
con la palabra de Dios para que usted vaya progresando en el estudio o también en la meditación, tiene que ir siendo constante, por poquito. Yo no pido que de pronto uno entre de buenas a primeras así, que todos los días 5 de la mañana lección divina, tampoco. Pero qué tal si empezamos de pronto por la liturgia del domingo, de manera que cuando usted vaya a asistir a la Eucaristía un domingo, pues al menos ya tenga idea y uno se concentra más en la misa. Porque es que usted viene despistado, incluso para la lectura hacia el Evangelio, entonces termina despistado en toda la Sagrada Eucaristía. Pero si usted al menos tiene una idea, una base, entonces ya la va a disfrutar y usted ya se la goza. Y si usted hace lección divina, sí que es cierto, porque usted ya trae una idea, luego la idea que le da el sacerdote, o de pronto escucha a otra persona, entonces la riqueza que usted adquiere espiritualmente es mucha. Entonces siempre tener presente esto de no dejarnos de la pereza, al contrario, estar muy constante en la lectura de la palabra de Dios. La idea es hacer el ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo se hace una lección divina con algunos elementos. Padre, ¿cuántos modelos de lección divina hay? Queridos hermanos, siempre hay bastantes. En realidad cada uno va mirando, de pronto algunos le incrementan 7 pasos, otros 10, otros nomás 4. Entonces la idea es que miremos acá algunos pasos de cómo podríamos leer e interpretar, reflexionar sobre la palabra de Dios. De pronto, ¿quién colabora acá? Yo creo que son suficientes los textos. Dele a él para que le colabore, por favor. Les había dicho que entonces el Espíritu Santo es fundamental. Primer paso para una lección divina, invocar el Espíritu Santo. Invocar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Decía San Agustín que nosotros tenemos como 2 maestros. El primer maestro es el maestro humano, el que todos tenemos. ¿Quiénes fueron sus maestros? Papá, mamá, la abuelita, el abuelito. Hombre, que si su familia es atea, también estuvo un sacerdote, un religioso, un amigo. Pero a la larga, todos hemos aprendido de una persona que nos ha conducido, que nos ha explicado las Sagradas Escrituras. Ese es el maestro humano. Pero resulta otro maestro que es justamente el Espíritu Santo, que es el que actúa interiormente en nosotros, que nos va iluminando, que nos va mostrando el camino, que nos va enseñando a pedir como nos conviene, como dice la misma palabra de Dios. ¿Ustedes han notado que, o uno lo nota, desde acá cuando uno preside la Eucaristía, hay personas que vibran, que uno se pregunta qué les estará pasando en su interior? Es como un gozo, como una alegría, una concentración, una capacidad para discernir. Y hay otros que no, que parecen ahí sentados por obra y gracia del Espíritu Santo, mejor dicho, porque les tocó, que ya están mirando la hora para salirse de la parroquia, de la Eucaristía. Yo digo que eso es acción del Espíritu Santo, porque hay personas como que tienen esa capacidad de abrirse en tanto a Él, que obviamente la acción del Espíritu Santo empieza a trabajar muchísimo y ya no les importa el sacerdote que sea. Si pasa un gato no lo miran, si pasa un perro tampoco, porque son personas totalmente concentradas, fijas, porque están poseídas en buen sentido del Espíritu de Dios. Y eso nos pasa a todos. Incluso uno también que celebra la Eucaristía, ustedes han notado, hay veces que uno está muy despistado, otras veces más concentrado. Pero todos entonces, la presencia del Espíritu Santo es fundamental. Y también sucede con la lectura de la palabra de Dios. Hay gente que la disfruta tanto, que se goza en ella, pero es porque lo hace el Espíritu de Dios. Entonces, primer punto fundamental, al menos una oración corta al Espíritu Santo. ¿Para qué?
para que lo que usted vaya leyendo no sea el maligno, el tentador, el que le meta ideas raras en su cabeza, sino que sean verdaderamente las ideas de Dios, el querer de Dios y no lo que yo quiero, que eso es lo fundamental. Entonces vamos precisamente con el primer paso a invocar la presencia del Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hay muchas maneras de invocarlo. Si quieren se pueden quedar sentaditos, no importa, para que estén más cómodos. Sobre todo pienso yo que se trata de aquietar un poco el alma, de estar serenos, tranquilos en este momento. Si desean, respiren profundamente unas cuantas veces, cierren sus ojos. También los que nos están siguiendo a través de las redes. Y en su interior puede decir: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi corazón. Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Espíritu Santo, ayúdame a comprender tu palabra. Espíritu Santo, dame la tranquilidad que tanto necesito a través de tu palabra. Y en ese momento de silencio, sienta que el Espíritu Santo está en su vida, que está presente, que te ayuda, te ilumina. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Al menos tener la certeza de que ya está el Espíritu Santo en nosotros. Padre, ¿cuánto tiempo invocando el Espíritu Santo? Hay gente y todos nosotros hay momentos de oración profunda. Tampoco ponerle pues tanto límite. Cuando usted tenga la oportunidad, dedíquele tiempo de manera tranquila. Acá lo importante siempre es ponerle espiritualidad, mística. Ya usted mirará cuánto tiempo invoca el Espíritu Santo. Porque eso es lo bonito de la oración también personal, ¿no les ha pasado? Que hay momentos ustedes dedican a su oración personal y cuando menos piensa pasan 15, 20 minutos, media hora. Eso es de acuerdo a la espiritualidad de cada uno. Acá lo hacemos de manera de cierto modo corta, pues para que nos dé para hacer todo el ejercicio de la lección divina. Primero, invocar al Espíritu Santo. Ya sabemos lo importante. Tenemos la certeza de que el Espíritu Santo está actuando en nosotros y vamos a interpretar la palabra de Dios de manera correcta. Les quise traer este texto de la viuda de Naín, que Jesús le resucita el hijo, de Lucas 7, 11, 17. Peligro. Con la palabra de Dios, como la escuchamos tanto, hay veces en la Eucaristía, es como el cuento de la Caperucita Roja, ya quién no se lo sabe, ya hasta nos da pereza leerlo porque ya sabemos el inicio y el final. Y así nos va pasando con la palabra de Dios. Nos vamos volviendo monótonos, rutinarios, porque como son textos que ya sabemos cómo inician, cómo terminan, entonces ya como que nos da pereza. Entonces, para evitar ese peligro hay que hacer el esfuerzo de acercarnos a la palabra de Dios como si fuera la primera y la última vez que la voy a tener en mis manos. No adelantarme. Por eso tiene que ser una lectura supremamente pausada, muy tranquila. De manera que cuando yo vaya haciendo, que es la segunda parte, la lectura justamente, cuando yo vaya haciendo la lectura, como la estoy haciendo pausada, eso va permeando mi ser, va permeando mi interior, me voy dando cuenta de muchos elementos, personajes. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo la viuda? ¿Qué le pasó al muerto? ¿Cómo lo tocó?
se arrodilló, se paró, en qué posición estaba. Todo eso es fundamental identificarlo porque hace parte de la escena. ¿Usted no ha notado que justamente ahora con tantos accidentes, lamentablemente, digamos, de tránsito, uno como que siempre queda con la duda de cómo murió y cómo lo pisó y qué le pasó y por qué se fue esa volqueta así y por qué se quedó sin frenos? Entonces el buen narrador, ojo, no es de chisme, sino que el buen narrador tiene en cuenta todo. ¿Y cómo le emociona a usted una historia cuando no se pasa detalle? Y eran las 10 de la noche. ¿Y qué hacía por esa vía? Estaba con alicoramiento. Ah, ya. ¿Venía solo, acompañado? No, venía solo. ¿Y en qué carro? Ah, en el Mazda. Ah, esos tienen mucha capacidad para correr. En fin. Entonces todos esos pequeños detalles van haciendo que la historia cobre vida. Y así es la palabra de Dios, increíble. Son los pequeños detalles, hay veces los más importantes y a los que menos le prestamos atención. Por eso, a la hora de hacer la lectura, de manera pausada, tranquila, serena, sin afanes. Vamos a hacer entonces una primera lectura de este evangelio, del evangelio de Lucas. Y dice así, del versículo 11 al 17. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Palabra del Señor. ¿Qué se recomienda en la lección divina? ¿Una lectura? No, porque no es suficiente. Hay que leer varias veces. Recomendación: si de pronto tienen la posibilidad, yo en mi escritorio, claro que no los traje acá, tengo un montón de plumones, de lapiceros de muchos colores. ¿Por qué? Porque cada vez que me siento a hacer de pronto este ejercicio detallado, calmado, me encanta rayar. Obviamente, si ustedes quieren rayar sus Sagradas Escrituras, pues tampoco hay problema. ¿Cometo pecado? No, no comete pecado. Al contrario, la palabra de Dios es precisamente también para estudiarla, si así lo quiere hacer. O si de pronto saca los textos aparte y también hace el ejercicio. Entonces, ¿qué hago yo? Para hacer una lectura todavía más detallada, empiezo a tomar diferentes colores y empiezo a señalar diferentes frases, expresiones o situaciones que yo quiera resaltar. Por ejemplo, entonces yo tomaría el color rojo, o si de pronto nomás tiene un color, entonces una frase la subraya con derecho, otro de pronto así en curva, otro lo encierra, no sé, para hacerlo diferenciar. Fundamental, identifiquemos personajes, eso es importante. A ver, quiénes entran en la escena, la condición de cada uno.
Nos dice que cuáles son los personajes. Primero, los discípulos, Jesús. Nos dice o nos habla también de multitudes. Y mire que es muy importante identificar porque se encuentran dos multitudes. ¿Cuáles? La primera, los que iban con Jesús, y la segunda, los que iban llevando el difunto. Todo eso habla, porque nos está haciendo referencia que se encuentra en un momento donde hay muchísima gente. Es algo importante, es algo relevante, es algo que tiene supremamente importancia. Por eso es que se empeña el autor sagrado en mencionar muchedumbre. Y mire cuántas veces también dice la palabra pueblo. Entonces vamos en los personajes fundamentalmente. Uno va subrayando discípulos, gran multitud, luego pueblo, luego también estaba la madre, luego también, ¿por qué no el difunto? Aunque ya no existía en ese momento, pero va a ser resucitado. También estaba el difunto. Luego, ¿quiénes? Los cargadores, los que llevaban el féretro, que no pueden faltar, todavía los tenemos hoy en día, todavía están ellos. Luego más adelante, ¿quiénes están? Yo creo que ya, ¿cierto? Ahí está. Bueno, esos son los personajes. Es importante tener presente los personajes. Luego, como todo el ámbito geográfico, uno se tiene que imaginar dónde se encontraban. Primero nos está diciendo que es un pueblo llamado Naín. Mire que de pronto cuando ustedes ya quieran hacerlo de manera más detallada, ¿qué tal si usted le entra la curiosidad y busca en internet? ¿Oíste cómo es ese pueblo llamado Naín? ¿Cuáles eran las características? Porque eso también da indicaciones. Puede decir que en internet le digan este pueblo era muy rico por esto y esto y esto. O también que le diga, era supremamente pobre con muchas carencias. Todo eso habla en el texto. Y que dice también que se acercaba a las puertas del templo, del pueblo. Entonces nos da a entender como que las ciudades en aquel entonces eran de cierto amuralladas. Y ustedes sabían que uno quedarse fuera de la ciudad era una tragedia, porque quedaba como exiliado. Y a cierta hora las ciudades, ¡pum!, eran cerradas. Y lo conocemos también en muchas, digamos, cuando uno va por ahí en algunos viajes, también ciudades amuralladas. Entonces ya nos dan una idea de que se trataba de una ciudad como que amurallada, como que la cerraban. Y bueno, ya decía que un gran número de población. ¿Qué otra cosa así como del aspecto geográfico? Nada, ¿cierto? Estaría entonces un pueblo, eso y está bien, muy bien. Estaba la Judea y todas las regiones vecinas. Es decir, que no solamente la fama se difundió ahí, sino que mire que llegó hasta Judea. Es muy bonito porque se dan cuenta la relación que hace. Porque puertas, entonces nos está diciendo, sucedió como en algo muy encerrado. ¿Y cómo es posible que salga, que vaya a otras partes y que incluso llegue a Judea, a otras regiones y todo el mundo se enteró? ¿Saben por qué esos detalles son importantes? Porque como que le dan a entender a uno el poder también de la palabra de Dios o de la acción de Dios. Como que ni siquiera las puertas la detienen. Sale, tiene que salir para que todo el mundo se entere. ¿Ustedes creen que de cierto modo el autor sagrado puso ahí el elemento de las puertas porque sí? Él tenía una intencionalidad, como para decirle, ocurrió acá, en este recinto, pero salió. Se divulgó por todas partes. Y además porque eso da credibilidad. Sí, una cosa que os suceda en algo así tan cercano, tan encerrado y salga, uno dice, tuvo que ser importante. De lo contrario, son cosas que mueren ahí y nadie más lo sabe. Hasta ahí entonces el ambiente geográfico. De pronto usted entra a otra curiosidad, las actitudes. Eso es muy importante. Las actitudes de cada una de las personas. Pero miremos primero la condición de los personajes. Bueno, los discípulos, usted se pregunta, ¿quiénes eran? Ya sabemos quién eran los discípulos, ¿sí? Uno se imagina quiénes seguían a Jesús, además que las características, sedientos de Él, necesitados.
Luego dice los que llevaban propiamente el féretro. Pero hay un personaje que cobra importancia especial, y es ¿quién? La madre. Y mire que es una situación muy crítica. Primero, ¿cuántos hijos tenía? Uno. Y era viuda, para acabar de ajustar. Y si usted estudia un poquito más, en aquella época, los que eran la viuda no contaba con bendición de Dios según la creencia, era totalmente abandonada, despreciada. Entonces se da que estos elementos le dan al texto como que una fuerza muy especial. Y el único hijo, que es la bendición de Dios, se le murió. Entonces uno como que siente correr o se le escaramucea a uno la piel al pensar esa situación tan difícil. Y fuera de eso, que lo lleva una multitud, ni siquiera ya era capaz con el féretro, en fin. Eso es hermosísimo. Esa es la situación de muchos de nosotros. Lo importante ahí, incluso cuando usted va haciendo, yo soy de los que digo que en la lectura uno ya tiene que irse sintiendo o meditando, reflexionando, como que metiéndose en la escena, verdaderamente experimentando, sintiendo el Evangelio. Entonces uno al pensar en esta mujer, uno dice, uy, está muy dura la situación. Y uno piensa de pronto en la situación de abandono, que también, aunque uno no tenga hijos, o de pronto no tenga la esposa, o en fin, uno ya empieza a pensar de pronto en la realidad del abandono de tantas personas, de tanto sufrimiento. Y uno también se identifica en mi soledad, en mi tristeza, en ese sentimiento hoy en día que se siente tanta depresión, que es estar muerto en vida, literalmente, con el caso de la depresión. Entonces hasta ahí vamos, no nos podemos adelantar, porque uno puede pensar, ay, verdad, y entonces ya Jesús viene y la curó, y lo resucitó. No nos adelantemos. Miremos que hasta ese punto no había esperanza. No había manera. Usted no se imagina después, es decir, cuando uno saca, digamos, un difunto de esta iglesia, usted jamás va a pensar que se va a aparecer Jesús o que lo van a resucitar en ese mismo momento, no. Es decir, que hasta el momento no había esperanza, no había solución. Y luego mire que dice, al verla, ¿sí? Al verla, otro elemento importante, ¿sí? Llorar. Pero lo bonito es primero al verla, porque seguramente hay multitud de gente y muchos indiferentes. Y es que eso pasa a veces ante el dolor humano, la indiferencia, otro golpe en el pecho para nosotros, porque a nosotros la indiferencia nos mata. Ante el dolor ajeno, ni le paramos bolas, ni siquiera dirigimos nuestra mirada. Y la mejor manera de ser indiferentes es voltear la cara y no mirar. Entonces cuando nos dice que al verla a Jesús hay un elemento que nos está diciendo en el corazón, Jesús no es indiferente ante el dolor humano, Jesús nos mira. Y cuando dice nos mira es porque también hay un sentimiento de amor, nos mira con amor. Y dice, al verla el Señor se compadeció. Y ustedes saben lo que es compadecerse, otra palabra muy bella, compasión, que en psicología hoy en día hablan mucho es que de la empatía, ¿sí? ¿Qué es básicamente esto de compadecerse? Prácticamente es ponernos en los zapatos del otro, sentir más o menos su situación o tratar de captar qué es lo que siente la otra persona. Obviamente uno nunca va a llegar a sentir realmente lo que siente la otra persona, pero hacer como ese ejercicio de sentir un poco el dolor del otro. Hoy en día nos está costando mucho eso. Incluso en las relaciones de matrimonios, dicen los jóvenes que el que le mete corazón, pierde, dicen ellos. En una relación para ellos no hay que meterle corazón porque resulta uno muy enamorado y va perdiendo. Y es verdad, porque uno entonces con el corazón le duele más, sufre más. Pero Jesús nos está diciendo, metámosle un poquito de corazón a la situación. Se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores. Entonces eso intensifica todavía más la situación, porque la mujer al parecer estaba desesperada.
No podemos pensar que la mujer iba tranquila, serena, y si mi hijo se fue, sin nada. Está la intensidad. Puede ser, mis queridos hermanos, ahí es donde está la compasión, porque nosotros a veces somos muy duros para juzgar. Es que hay y esto por lo que llora. Pues para usted no será mucho dolor, pero para la otra persona sí. Puede ser que usted ya haya superado 3 pérdidas, pero esta persona es la primera. Puede ser que en este momento usted sea muy fuerte para llevar su enfermedad, pero esa persona apenas recibió la noticia. Entonces uno puede decir, y este por lo que llora. La compasión es precisamente ponerse en los zapatos del otro, mirar la situación que está padeciendo el otro. Entonces mire, no llores. Y mire qué bonito las actitudes de Jesús. No se podían tocar muertos. Ustedes sabían que no se puede tocar muertos porque está este tema de la impureza. ¿Qué tal? Ni riesgos, quedó impuro. Y lo bonito es que dice, entonces se acercó y tocó el féretro. Hermosísimo, se imagina la sorpresa. Es un escándalo, eso no se podía hacer. ¿Qué tal? Sin embargo, ¿hasta dónde va el amor, la actitud de Jesús que sobrepasa fronteras? No tiene fronteras, todo lo invade, va mucho más allá. Entonces dice, tocó el féretro y dice, los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. Eso es encantador porque está haciendo referencia a que la palabra de Dios tiene poder. Como que diciéndonos, es que solamente con que Jesús hable se hacen las cosas. Y mire que está la realidad del mandato, te ordeno. Y esa es la palabra de Dios. Lo que pasa es que nos falta convencimiento, nos falta fe, pero cada vez que Dios habla, a través de su palabra suceden cosas y cosas maravillosas, si nosotros no lo creemos. Por eso me encanta cuando dice, incluso mire que están entre signos de admiración, sorprendente. Te ordeno que te levantes, es una orden. Y mire que inmediatamente dice, el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Qué bonito eso es que se lo entregó a su madre. No la dejó incluso que bueno, no coja el niño suyo que ya lo tiene, ya se lo resucité. Entonces mire que el milagro va hasta el más allá, hasta entregarle el hijo a la mujer. Es hermosísimo esos gestos de Jesús. No se lo imagina. Uno va meditando, uno va reflexionando y uno se va a dar cuenta, digamos, de todos estos pequeños de Jesús, gestos de Jesús tan bonitos, y uno se va enamorando hasta ese punto. Se acercó, lo tocó, se incorporó y se lo entregó a su madre. Hermosísimo ese texto. Y luego dice, todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Hay otro elemento. ¿Cuál es la finalidad de un milagro? Alabar a Dios, agradecer, que Dios sea glorificado, que Dios sea alabado. Por eso es tan bonito y porque alababan a Dios. ¿Cuántos? Muchos. Habían 2 multitudes más el pueblo, la multitud que venía con Jesús, la multitud que llevaba el féretro, más todos los que estaban en el pueblo. Y decía, todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Esa es la finalidad de la acción de Dios en nuestras vidas. Pero es tan importante que cuando usted haya experimentado justamente la acción de Dios en su propia existencia, es para alabarlo, es para glorificarlo, dar testimonio. Y mire que el texto nos está orientando a eso. Usted recibió un don de Dios, usted recibió un regalo, no se quede callado, hay que proclamarlo, hay que darlo a conocer. Y atentos a la diferencia de otros milagros que hacen otras personas por ahí. Esas personas generalmente lo hacen por vanagloria, por dinero, por protagonismo, para que me reconozcan.
Cuando uno identifica que un milagro es verdaderamente de Jesús, o es auténtico milagro de Jesús, cuando no existe nada de estas cosas. Cuando no existe ni por egocentrismo, ni por mi propio querer, ni por mi propia voluntad. Y segundo, hay veces, mis queridos hermanos, con los milagros queremos más al regalo, al milagro, que al mismo Dios. Eso es muy triste hoy en día, por ejemplo, con los padres de familia. Los hijos valoran a sus papás solamente por los regalos. Entonces, si mi papá me da un iPhone, lo quiero mucho, lo amo mucho. Pero vaya que no se lo dé, mi papá no me quiere, mi papá me odia, mi papá me desprecia. Y así nos pasa con Jesús. Es como si nosotros, ay, gracias Jesús por el regalo, lo tomo y me voy y lo abandono. Y nos pasa mucho. En nuestras peores necesidades, ¿qué hacemos? No es eso. Venimos, pelamos rodillas, en fin, pedimos, nos da el regalo y ya, vuelve a ver que si aparece por la iglesia a los 6 meses o al año. Entonces los milagros tienen esa finalidad: alabar, glorificar a Dios. Y mire que a la final no fue tan importante el milagro. Acá lo importante es la alabanza. Y mire cómo termina el texto: una alabanza a Jesús. Ha surgido entre nosotros un gran profeta. Decían, Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Y recuerden el pueblo cuántas veces ha sido mencionado, al inicio y también al final. Y no contento con esto, así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Es decir, se extendió hasta más allá. No se quedó únicamente en el pueblo de Naín. La finalidad básicamente es glorificar y alabar a Dios. Se dan cuenta, una lectura pausada, tranquila, identificando cada uno de los elementos. ¿Sí? Hasta ahí, entonces, el segundo paso, que es la lectura. Ayudarnos del internet. Hoy en día hay tanta información en internet también, sin desconcentrarnos pues del ejercicio. Pero hay veces cuando tenemos esas dudas muy marcadas, eso sí, haciendo recurso de páginas de internet, no protestantes pues tampoco, certifiquemos o al menos seamos conscientes de que es católica, de que nos puede ayudar o nos puede aclarar las dudas. Ya a partir de ahí, de hacer una buena lectura, ahí sí viene lo que nosotros denominamos la meditación. Decía un sacerdote en una homilía, imagine, cuando estaba yo apenas mi primer año de seminario, ya hace más de 14 años, decía una homilía, muchachos, si la palabra de Dios no transforma vidas, no es palabra de Dios. Porque como le sucedió a este difunto, te ordeno, así también debe pasar con nosotros. Entonces, hasta el momento, esto puede quedar en una historia muerta, en un mero cuento, que entonces todo el mundo es como a la expectativa del chisme. No, entonces lo que ya tenemos que hacer después de esta información es como que a bajarlo a nuestra vida, a bajarlo a la realidad concreta. Eso es meditar, qué es lo que el Señor me quiere decir a través de ese texto. Entonces ahora, ¿qué nos dice Dios a través de esta meditación? Si quieren, hagan una lectura nuevamente, identificando estos elementos y pidan al Espíritu Santo, a ver, entonces usted tiene que pensar, ¿cómo estoy en mi familia, por ejemplo? ¿Cómo estoy en mi realidad personal, íntima? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está mi barrio? ¿Cómo está mi vecindario? Y apliquemos, meditemos. De eso se trata precisamente la meditación. Y qué bueno que de pronto a quien se le vaya ocurriendo algo de esa meditación, insisto, es como toca a Dios nuestras vidas
entonces también participa y da su aporte, porque como todos tenemos el Espíritu Santo, todos nos enriquecemos. Si alguien quiere aportar algo. Bueno, ahorita respondemos la preguntita. Terminamos acá el ejercicio de meditación y ya entonces damos posibilidad a las preguntas. Por ejemplo, en este momentico a mí personalmente me tocó mucho sobre la compasión. Y sobre todo porque me ubico como mi realidad como sacerdote. Y eso a veces cuesta y duele uno meterse o de pronto tratar de compadecerse del dolor del otro. Y eso lo golpea a uno, sobre todo personalmente, en toda la situación, por ejemplo, en las confesiones, en las direcciones espirituales. Entonces me sorprende la actitud de Jesús y a mí personalmente como sacerdote me recuerda una vez más, porque obviamente uno ya lo sabía, esa actitud misericordiosa con el otro, de no tener miedo de acercarnos al otro, también de no ser indiferentes, pero eso me lo dice a mí personalmente como sacerdote, eso es fruto de la meditación, porque me toca, porque me sacude, porque me está hablando personalmente. ¿Alguien de pronto algo más le dice Dios a través de esta palabra? A mí me ha llamado la atención es que vemos dos grupos, en el caso de Jesús, como habla de la multitud, donde va un acompañamiento, ¿cierto? Los seguidores de Jesús, los que acompañan a Jesús, los que creen en Él, Sí. los que se van consagrando a su vida, a su de discípulos. Y vemos otro grupo que es el de la población, quienes acompañan a este personaje central, que es la viuda. Sí. Son dos públicos diferentes. Los seguidores de Jesús y los que son compasivos, los que acompañan a esta viuda. O sea, para que ella tampoco esté sola. Entonces Jesús viene acompañado y encuentra a esta mujer triste, pero también está acompañada con la gente que es compasiva, que acompaña a la redundancia en el momento que se necesita. Porque ahí es donde de verdad cumplimos esa misión que nos da verdaderos cristianos. Es lo que nos invita, digamos, si hablamos de las organizaciones, de mandamientos. Sí, entonces aquí se va plasmando y se va reflejando cómo es que vamos a vivir esa vida. O sea, yo no tengo que esperar que Jesús venga aquí pues para decirme que te sigo, que te quiero, que creo. No, Él nos dice, vívalo en su vida diaria. ¿Cómo? Acompañarlo. Se acompañó a la viuda. ¿Cómo? Pues tenía quien le consolara en esa carne. Entonces, porque fue lo mismo. Ella, viuda, pierde a su hijo y sola estaba acompañada. Entonces, como dice la Verena, Ve qué punto tan interesante. La obra de misericordia, enterrar a los difuntos. ¿Y cuánto nos cuesta, hay veces, acompañar a nuestros vecinos en el dolor? Nuestros abuelitos eran muy compasivos. Yo recuerdo a mi abuelita que se moría el hijo de la vecina y teníamos que correr todos. ¿Para qué? Para acompañarlos. Y eso es obra de misericordia. Y qué bonito lo que usted dice. Y es para cuestionarnos. ¿Cómo estoy yo siendo misericordioso, interesante, acompañando? ¿Cómo estoy siguiendo a Jesús? Interesante. El Señor y luego la señora.
que incluso ve interesante porque como acá lo importante es Jesús y su obra milagrosa, entonces mire que el autor sagrado en esta oportunidad no le interesa tanto de pronto mostrar al difunto ni a la viuda un punto interesante, sino sobre todo la gloria de Dios. Sin pedirlo, lo quiso hacer porque quiso, nadie se lo pidió, fue voluntariamente manifestando su poder. La gloria de Dios, bonito, la señora. Y vea otro mensaje también, puede ser porque a la larga lo importante no son tanto los milagros. Nuestra fe siempre está limitada a los milagros. Entonces, si vemos una figura ya, una mancha en la pared de nuestra casa que se parece a la Virgen María, mejor dicho, nos descosemos de la felicidad. Mientras que acá, sobre este altar, sucede el milagro todos los días. Pero entonces todo está condicionado. A mí me da tanta tristeza que condicionamos las benditas promesas. Señor, si me haces esto, te prometo. No, hágalo porque verdaderamente quiere, porque verdaderamente ama al Señor, pero todo condicionado al milagro. Buena reflexión también, hasta qué punto mi fe está condicionada por los milagros. Y mire que el testimonio es verdad. Nosotros a veces no pensamos, sino calculamos hasta qué punto nuestro testimonio puede ayudar a los demás. Y un testimonio, insisto, puede romper las puertas y salir a otros lugares. Es de manera sorprendente. Hasta ahí serían entonces los pasos. El último sería el cuarto. Ese sí los dejo a ustedes ahora que lleguen a sus casas de manera tranquila, serena. Y es la oración, porque todo esto contribuye a que yo crea más en Jesús, crea más en su amor, y a partir de ahí usted hace la oración. Y mire que es muy bonito porque la oración va a ser inspirada de acuerdo a lo que le generó. Si de pronto usted le generó de cierto modo un sentimiento de culpa por alguna circunstancia, porque usted no fue compasivo con una persona, usted puede ser incluso una oración de perdón. Señor, perdóneme por tanta indiferencia, por mi egoísmo, porque viendo a esta persona no la ayudé. ¿A cuántos de pronto en el día se nos presentó la oportunidad de no ser indiferentes? Y viendo este texto uno dice, y pude haberle ayudado. Tuve la capacidad y no lo hice. O de pronto hay algunos que también les genera un sentimiento de agradecimiento. Porque como acá estamos para alabar al Señor, y usted puede decir, Señor, usted también fue grande conmigo, usted también me ayudó, de pronto que lo haya curado de una enfermedad, de pronto, o que no resucitó su hijo, pero en este momento usted tiene la tranquilidad de que Dios tiene el poder de resucitar y su hijo está bien allá en el cielo, que no le falta nada, ya es motivo para glorificar a Dios. Y así la oración puede ser de cierto modo como el Espíritu Santo le vaya suscitando. El tiempo, volvemos a lo mismo, no hay tiempo, usted ya mirará de pronto la disponibilidad que usted tenga. Y lo bonito de todo esto es que la lección divina no puede terminar en este momentico. Ya cuando usted vaya a lo largo de su día, de su jornada, vaya repasando, repase
repase. Cuando vea a esa persona necesitada, recuérdese. Cuando usted tenga la oportunidad de ir a acompañar a su familiar porque le faltó alguien, porque se le murió un ser querido, recuerde que eso es una obra de caridad, como lo hicieron estas personas que acompañaban el féretro. Pereza, pues bueno, puede ser que todos tengamos pereza, pero la compañía en esos momentos difíciles, eso nunca se olvida. Entonces tener eso presente. ¿Sí? Y abrir el corazón, es cierto. Doy respuesta entonces a la pregunta. De ahí también que uno de pronto tiene que llegar hasta un momento incluso hasta de tolerancia, en buen sentido de la palabra. Uno como sacerdote al inicio, uno es muy frustrado. De pronto puede ser porque no todo el mundo abre las puertas. Pero uno leyendo también la palabra de Dios, uno se dando cuenta, hombre, la persona misma tiene que abrir sus puertas. Porque uno tampoco puede violentar, uno tampoco puede sonsacar. Uno predica, pero ya por parte nuestra ya estamos hechos. Ya hicimos lo que tuvimos que hacer. Ya el resto, pues ya mirará. Ya para terminar, simplemente la respuesta a la pregunta tuya, y ya damos por terminado, digamos, este ejercicio de la lección divina. ¿Por dónde iniciar a leer la Sagrada Escritura? Una respuesta fija no la hay. Mientras más, es mi pensar, mientras más nos despojemos de tanto rigorismo, de que nos acartonemos así, pues que tiene que ser este trocito y no me puedo pasar de ahí, más daño nos hacemos, la Biblia se nos vuelve más complicada. ¿Qué tal si iniciar, por ejemplo, con la liturgia de los domingos? Ya, ese texto que te propone la iglesia para ese domingo, medite ese. Empecemos por poquitos. Entonces, cada 8 días, haga el ejercicio. Antes de venir a misa, haga este ejercicio que hemos hecho y ya usted va a venir con una mente más clara. Padre, pues es que yo quiero leer más. Entonces, la recomendación mía es, entonces lea de cierto modo historias, que usted va a empezar por Abraham. Entonces, ¿dónde inicia Abraham? En el Génesis 12 y siguientes, y vaya leyendo la historia de Abraham de manera continua hasta que termine. Después, entonces la historia de Moisés, empiece a leer la historia de Moisés de manera, es que me perdí el orden de la palabra de Dios, Padre, yo quería leerla así en orden. Pero es que tampoco nos volvamos tan rigoristas, porque lo que hacemos es de pronto entorpecer más la lección divina. Les deseo lo mejor, métanle mucho empeño, recuerden, no nos volvemos locos para leer la palabra de Dios, hágalo de manera pausada, tranquila, disfrútelo, gócese en la palabra de Dios, que para eso es. No se enloquezca diciendo, es que no entendí esta palabra. De pronto el Espíritu Santo no quiere que entienda esa palabra hoy, la entenderá después. Entienda lo que el Señor le da la capacidad de entender hoy. Ya quédese con eso.
Si el Señor le dijo hay que abrir las puertas del corazón, quédese con eso por el momento. Y así con los demás textos sagrados. Bueno, yo les agradezco mucho, de verdad. Con todo gusto.